Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar 3 mercados bajistas distintos en Bitcoin para ver en qué punto estamos y lo que podemos esperar de los próximos días y semanas. Así que empezamos. Vamos a ir directamente al grano. Aquí tenemos el gráfico semanal y lo que he hecho es lo siguiente. He cogido este mercado de aquí, he cogido este mercado de aquí y he cogido este mercado de aquí. Los criterios han sido 3. Uno, que se formara una caída importante, es decir, si se ha caído un 20 o un 30% no lo he tenido en cuenta. 2, que se formara un máximo decreciente. En este caso se forma un máximo decreciente, en este caso también y en este caso también. Aquí, por ejemplo, pese a que la caída ha sido grande, no se forma un máximo decreciente. Mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Por lo tanto, no es válido. Y el tercer punto, he cogido la longitud hasta que se superaba el máximo anterior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, he cogido desde aquí hasta que se supera el máximo, desde aquí hasta que se supera el máximo y desde aquí hasta que se supera el máximo. Los voy a poner y lo que vamos a hacer es analizarlos para ver la situación en la que podemos estar. Entonces, este mercado de aquí, color azul, es el primero, el color amarillo es el segundo y el color verde es el tercero. Como veis, como más avanza Bitcoin, mayor es la complejidad. En el primer mercado lo que tuvimos, voy a dibujarlo, fue impulso, caída, impulso, máximo decreciente y para arriba. En el segundo lo que tuvimos fue impulso, caída, impulso, máximo decreciente y caída importante hasta que luego ya se rompió. Y en el tercero lo que tuvimos es lo siguiente, impulso, caída, impulso, máximo decreciente, caída y cuando parecía que ya se recuperaba volvió a dar un mercado más. Entonces, lo que quiero que tengamos en cuenta es la similitud de todos los patrones. ¿Vale? Los voy a ir marcando uno a uno para que veamos. El precio en todos bien impulsado, para arriba, para arriba, para arriba. El actual también, para arriba. Se forma un pullback que en el momento puede parecer normal, más o menos agresivo, da igual, pero es un pullback normal, ¿de acuerdo? Sabemos que dentro de un mercado alcista pues se van a formar pullbacks como es lógico y normal. Entonces, hasta aquí no hay ningún problema, estamos en esta misma situación. Posteriormente el precio sigue hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Ahora estamos aquí, estamos avanzando ya hacia arriba y esto hasta este punto puede parecer todo normal, ¿vale? Pero el problema viene cuando se forma un máximo decreciente. Máximo decreciente, máximo decreciente, máximo decreciente. Y ahora no sabemos lo que puede pasar, no sabemos ni hasta dónde vamos a subir, ni si posteriormente se formará un máximo decreciente. Entonces, lo importante viene aquí. Primer ciclo, después del máximo decreciente el precio continúa sin problema. Segundo ciclo, ya se complica un poco porque el precio forma un mercado bajista con todas las de la ley, formando máximos y mínimos decrecientes incluso en gráfico semanal. Recordar que en gráfico diario ya los hemos hecho, los máximos y los mínimos decrecientes, pero en gráfico semanal aún no. En el segundo mercado penetra, en el tercer mercado penetra igual y en el cuarto no lo sabemos aún. Y en el segundo mercado directamente rompe hacia arriba, el tercero rompe hacia arriba pero luego se complica y ahora veremos lo que pasará. Primero quiero dejar claro que dudo mucho, de hecho es casi imposible, que se forme un mercado como este o que este mercado o lo que nos puede venir a partir de ahora sea mucho más complejo que este, ¿vale? No valoro para nada esta opción. Esta opción es posible, no con este nivel de longitud ni de pues, caída. Y esta es probable, de hecho es la que he comentado yo en otros vídeos, ¿vale? Podéis verlo en anteriores vídeos de Bitcoin donde comento que lo que considero yo que va a pasar es estar un tiempo, una temporada aquí, sea 2 semanas, 3 semanas, 2 meses o 3 meses en esta zona de aquí. No descarto que sea entre 1 y 3 meses por lo menos, para formar un pequeño impulso, una nueva caída y un arranque alcista, ¿vale? Entonces,
Si tenemos en cuenta todo lo que hemos visto anteriormente, nos damos cuenta que la situación actual es normal dentro de un mercado alcista en el que se forman máximos y mínimos crecientes y dentro de un mercado bajista o dentro de las etapas iniciales de un mercado bajista. Por lo tanto, no quiero que nos pensemos que porque ahora hayan subidas importantes, el tema ya se ha terminado, ¿vale? De hecho, si cogemos y ponemos la Bull Market Support Run, ¿vale? Esto ya lo hemos comentado muchas veces en el canal. Podríamos subir sin ningún problema desde los mínimos hasta esta zona de aquí un 60 y pico por ciento. Es decir, el precio es capaz de subir un 60 y pico por ciento sin dejar de estar bajista. Por lo tanto, desde los niveles actuales incluso, ya no desde abajo de todo, podemos subir un 20 y pico por ciento sin dejar de estar bajistas. A corto plazo, de momento solo se ha confirmado que estamos bajistas a corto plazo, en medio plazo estamos en rango y en largo plazo estamos alcistas. Esto es así, ¿vale? Teniendo en cuenta los diferentes timeframes, es así. Ahora que tengo la banda aquí, os recuerdo que unas horas después de este vídeo subiré otro vídeo sobre Bitcoin analizando el cruce de la muerte, ¿vale? Es un vídeo bastante interesante, no lo he grabado aún, lo grabaré después de este, pero quiero que lo tengáis en cuenta. Hoy habrá doble vídeo, por lo tanto, ahora tenemos esto y por la tarde, o sea, más tarde tendremos otro. Entonces, entendiendo que los mercados bajistas han ido degenerando y siendo más largos y agresivos a medida que ha pasado el tiempo, y entendiendo que se está formando el mismo movimiento exactamente en todos los mercados, tenemos que tener en cuenta que no podemos estar comprando por comprar en estas zonas, ¿vale? Porque el precio parezca que esté arrancando, no podemos empezar a comprar. Recordar lo que he comentado, podemos subir un 20%, más de un 20% y seguir por debajo de la banda de Bull Market Support semanal, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener cabeza y hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Seguimos por debajo de este máximo anterior. O sea, la situación, pese a que en el corto plazo estamos subiendo hoy un 3%, ayer creo que fue un 3, un 4% también, pese a que pueda parecer positiva y que ya ha pasado y que ya hemos hecho el pullback, ya tal, ya nos vamos para arriba, hay que tener cuidado, ¿vale? Recordar que hace unos meses vendían la moto de que como ahora ya hay inversiones institucionales, de que está entrando más empresas, etcétera, etcétera, el precio no podía caer o no podía caer tanto, se había acabado la volatilidad de Bitcoin, ya estaba siendo un activo aceptado por la sociedad, por las empresas. Pues bueno, no, ¿vale? No, porque hemos visto que desde los máximos ha caído un 60%, ya os lo anticipo, 55%, y esto en un mes y medio. Quiero decir, Bitcoin sí que es verdad que está siendo más sólido que anteriormente, pero sigue en un estado débil y de gran volatilidad. Por lo tanto, igual que hace 3 meses nos creíamos invencibles, ahora tenemos que tener en cuenta que ese argumento se ha destruido y que está la posibilidad de entrar en un escenario bajista. Repito, ahora mismo la situación en el largo plazo es alcista, mira el gráfico mensual, en el medio plazo es en rango y en el corto plazo es bajista. No en el corto plazo absoluto, gráfico de 1 hora o 4 horas, sino en el corto plazo diario. Gráfico diario hemos hecho mínimos y máximos decrecientes, hemos roto niveles importantes de soporte y hemos caído mucho, ¿vale? Hasta que no se confirme en gráfico semanal la situación, seguiremos en rango, ¿vale? Y el precio podría llegar, como he dicho, a subir un buen porcentaje antes de marcar una zona importante. Es decir, cuando el precio llega a estos niveles, si es que llega, suponemos que sí, veremos qué hace, porque esto antes ha sido soporte importante y ahora puede ser resistencia importante. Si os fijáis en anteriores mercados bajistas también, cuando hemos roto esta banda, hemos tocado la media móvil, en esta ocasión, aquí, la hemos tocado aquí, media móvil de 50 semanal, hemos hecho un arranque importante, vamos a contar desde abajo hasta que llegamos a la banda, un 70% en el primer caso, un 70 y pico por ciento en el segundo caso y en el tercer caso ya lo hemos marcado un casi 60%. Y las anteriores ocasiones
Después de esta gran subida, lo que hemos hecho es entrar en un movimiento bajista muy importante y duradero. Por lo tanto, quiero transmitir un mensaje de calma, no os dejéis llevar por las emociones, no os dejéis llevar por lo que estáis viendo en el corto plazo. Yo ya comenté la manera en la que iba a afrontar las compras, iba a esperarme, había cambiado el contexto del mercado, no era el típico dip, no era la típica caída rápida que puedes aprovechar y en 3 días ya lo has recuperado. Estamos haciendo mínimos y máximos decrecientes, por lo tanto hay que ser más pasivo, hay que aguantar más. Ahora mismo puede parecer doloroso ver que pues, el precio sube un 4, un 5% y tú no estás comprando y puedes pensar que te quedas fuera, pero si piensas en el medio plazo te das cuenta de que la situación no es tan positiva como parece, ¿vale? Entonces lo voy a dejar por aquí. Quería solo enseñaros estos diferentes mercados. Espero que os haya gustado. Recordar, esta tarde, en un par de horas o 3, subiré un nuevo vídeo. Y nada, si te ha gustado, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!